Empezamos con el concepto del espacio en la arquitectura, entendido como el verdadero núcleo de esta disciplina. Más allá de los muros o materiales, la arquitectura se define por la manera en que crea y organiza espacios. Según Nicholas Pevsner, la arquitectura se diferencia de la simple construcción porque en su esencia está en crear espacios, no solo levantar edificios. Esta idea fue respaldada por Frank Lloyd Wright, quien afirmaba que los espacios se definen por la esencia de la arquitectura, y por Okakura Kakuzo, que decía que la realidad de la arquitectura está en definir el espacio, no en los muros. A partir de esto se identifican distintos tipos de espacios. El físico, que es el volumen cuantificable entre elementos constructivos; el perceptible, que abarca lo que puede ser visto y trasciende a límites físicos; el conceptual, que funciona como un mapa mental para la orientación intuitiva; y el funcional, que es un espacio de movimientos real que determina comportamientos. Como decía Churchill, damos forma a nuestros edificios y nuestros edificios nos dan forma a nosotros, recordándonos que el espacio arquitectónico configura comportamientos humanos. Finalmente, el concepto de espacio ha evolucionado. Primero se entendía como un volumen, luego como una experiencia vivida, hasta llegar a verse como un espacio que moldea la conducta. También puede ser fluido o compartimentado, positivo o negativo, direccional o no direccional, mostrando cómo cada tipo de edificio define una forma distinta de habitar. En esta parte explicaré cómo el deleite en la arquitectura surge del vínculo entre el objeto arquitectónico y su contexto, es decir, cómo el entorno, ya sea natural, urbano o cultural, influye en la forma en que vivimos y sentimos un espacio. Según el texto, el deleite no se limita a la belleza visual, sino que proviene de la relación sensible entre la obra y su entorno. Una arquitectura puede generar placer cuando dialoga con el lugar, cuando aprovecha la luz natural, se adapta al clima o utiliza materiales del sitio que transmiten identidad. En ese sentido, el contexto no es solo un fondo, sino un elemento activo que da significado y emoción al espacio arquitectónico. Un ejemplo claro es La casa en la cascada de Frank Lloyd Wright. En esta obra, la vivienda se integra completamente con el entorno natural. El sonido del agua, la textura de la piedra y el movimiento en el bosque forman parte de la experiencia del usuario. En cambio, en el Museo Guggenheim de Bilbao, diseñado por Frank Gehry, el deleite se produce desde el contexto urbano. El edificio transforma un paisaje industrial en un símbolo cultural y artístico, generando una nueva identidad para la ciudad. En ambos casos, el deleite surge porque la arquitectura responde al contexto y lo convierte en parte esencial de la vivencia espacial. Así, el deleite arquitectónico aparece cuando el espacio logra conectarse con el lugar y con las personas, despertando sensaciones que van más allá de la forma y la función. En conclusión, las ideas presentadas por Roth muestran que la arquitectura siempre depende del contexto de donde surge. No solo se trata de construir, sino de crear espacios que respondan a necesidades humanas, culturales y sociales. Cada teoría analizada surge en un momento histórico distinto y refleja una manera particular de entender el mundo. Pevsner entiende el espacio como arte, Wright lo integra con la naturaleza, Churchill lo interpreta como símbolo institucional, Brunelleschi lo organiza mediante la razón y Hall lo vincula con la conducta y la distancia interpersonal. En conjunto, estas posturas permiten comprender que la arquitectura no es solo estética, sino una práctica cultural que transforma la vida cotidiana. Finalmente, estudiar el espacio arquitectónico es también estudiar cómo las personas habitan, se relacionan y construyen significados. Como señala Roth, entender la arquitectura es entender al ser humano en su diálogo constante con el espacio. Churchill expresó claramente cuando dijo que damos forma a nuestros edificios y luego ellos nos dan forma a nosotros. En resumen, la arquitectura es un diálogo constante entre el objeto construido y la vida que contiene. Entender el espacio como experiencia y no solo como un volumen físico es lo que realmente produce un deleite en la arquitectura.